can't take the sky from me. Hola, lo que vais a ver es la presentación de mis alumnos del proyecto Física de Película de este año, 2021-2022. Ahora que he salido me puedo quitar la careta por fin. Respirar un poco, la verdad es que se hace un poquito pesado, pero bueno, es lo que hay. Me alegro primero de volver a retomar lo que es el seminario de Física de Película. El año pasado no pudimos, por motivos obvios de la pandemia y tal, no se podía venir aquí a hacer las exposiciones, ahora sí se ha podido. Y es curioso porque ha sido, me parece, este año la presentación más caótica de todas. O sea, todo lo que podía fallar, ha fallado. Para empezar, mucha gente necesitaba conexión a internet, no lo tenía. Las presentaciones algunas han fallado, no sabemos por qué. De hecho, uno de los grupos ha hecho un verdadero esfuerzo porque una y otra vez les salía mal, al final lo han conseguido, arranca y lo arranca. No hemos quedado sin tiempo, siempre digo 5 minutos, al final son más de 5 minutos. Y para rematar la faena, pues todas las presentaciones de la semana pasada, porque son 2 semanas, pues las perdí. No pude hacer bien la grabación, hubo problemas técnicos, así que lo siento chicos, culpa mía, pero por lo menos tenemos los de esta parte. Este es el esfuerzo de mi alumno. Así que, alumnos, enhorabuena. Ya habéis visto que aquí nadie se come nadie se muere de vergüenza ni nada de eso. Creo que la experiencia ha sido muy buena, yo he visto que lo han disfrutado bastante y a pesar de que estamos ahora justo antes de el puente que tienen un examen a las 4 y tal, pues han estado aquí más tiempo incluso del que debían haberse quedado porque no hemos pasado de tiempo. Pero bueno, contra todas las dificultades han reaccionado bastante bien, lo cual me parece muy valioso porque aquí no se trata solo de expresarse mejor o peor en público, sino también de aprender todos los truquillos del oficio de presentar cosas y una de ellas es, pues cuando algo falla, cuando se te estropea el PowerPoint, cuando no tienes vídeo, ¿qué diablos hago? ¿Cómo lo sobrevivo? Oye, se puede sobrevivir. Existió vida antes del PowerPoint y si no funciona, pues también tiramos para adelante. Y la verdad es que yo he tirado para adelante muy bien, así que enhorabuena a todos. No agobiéis los que penséis, bueno, que me ha salido mal, es que he salido el último, no pasa nada. Ya habéis visto que al final todo sale bien. Y aquí viene la presentación de mi alumno. Espero que os sea útil y que, si os viene bien, pues que copiéis la idea para vuestras propias clases. Pues esto es lo que hay. Física de Película, versión 2021. De la famosa serie de Juego de Tronos, en el cual, aunque no acabo de reproducir vídeo por el mismo problema que el compañero, la escena es un fragmento, unos aproximadamente 20 segundos, de la primera de Casa Austera, de cada capítulo 8 de la temporada 5. No puedo reproducir vídeo, pero el vídeo simula unas caletillas que van corriendo, de los cuales se precipitan sobre un barranco. Hemos estado buscando información acerca del lugar donde fue rodado la escena y aproximadamente el muro o el barranco por el cual se precipitan es de aproximadamente unos 700 pies, lo que se traduce en unos 215 metros más o menos. 203 o 215 metros. Aquí no se va a aparecer muy bien, lógicamente, pero ponemos que la altura del barranco es esa, esto es el suelo, la gravedad, los datos básicos que nos proporciona únicamente con verlo. Y nosotros hemos hecho, vamos a hacer el estudio de dos formas distintas. Uno en una dimensión, suponiendo que no hay rozamiento, que el barranco es totalmente recto y que cae únicamente hacia abajo. Y luego vamos a hacer otro estudio en 2 dimensiones, en el cual vamos a ver hacia adelante cuando se desplazan, simulando un movimiento parabólico, pero en caída, para ver a qué distancia de separación del muro caen. Primero, un compañero de sala nos va a describir la primera sección. En una dimensión sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Suponemos que hacia abajo es positivo, por lo que la aceleración de la gravedad valdría 9,8 en positivo y su 0 a 0, que sería desde arriba, y sería 113 metros. La velocidad inicial sería 0 en el eje Y, entonces por esa fórmula calculamos la velocidad a la que caería. Una vez calculada la velocidad a la que caería, despejamos C de la segunda fórmula. Nos sale que son 6 segundos y medio los que tardarían en caer. Sin embargo, nosotros, mi compañero y yo, con un cronómetro,
intentamos medir aproximadamente en esa escena cuánto tardaba un caminante blanco en caer. Y era aproximadamente de 2,3 segundos. Entonces, a partir de ahí nosotros fuimos a calcular la altura con la fórmula de U igual a V0 menos G por T. De nuevo, calculamos la velocidad, sabiendo que V0 era al 0, la gravedad 9,8 y el tiempo 2,3. Y una vez sacada la velocidad, en la siguiente fórmula despejamos I menos I0, que sería la altura, ya que I0 va de 0, entonces nos da el valor de I, que es 25,9 metros, aproximadamente 26 metros. Puede ser o que la fuente donde mi compañero y yo nos informemos estuviera totalmente equivocada, o que la edición cayera más rápido de lo que debería. La segunda situación es más razonable que la primera. Vamos a pasar a hacer el estudio en 2 dimensiones, lo cual, como hemos dicho antes, simula un movimiento parabólico, porque realmente los esqueletos no caerían realmente hacia abajo, sino que se desplazarían un poco en el eje. Para hacer este estudio, tenemos que tener en cuenta que en un movimiento parabólico las coordenadas son totalmente independientes. Es decir, hacemos un estudio del eje X por un lado, del eje Y por otro, y bueno, teniendo en cuenta que el tiempo es independiente de las dos, y como antes hemos estudiado el comportamiento del eje X, el eje Y, pues estos datos, he cogido los datos de antes, el tiempo que tarda en la primera situación y la segunda, en la primera 6,5 segundos. He realizado el estudio hemos puesto todas las ecuaciones que se utilizan en las dos coordenadas, pero vemos que en el eje X, utilizando un tiempo de 6,5 segundos, vamos a calcular. Bueno, antes de todo tenemos que tener en cuenta que un movimiento rectilíneo uniforme, que no existe aceleración. Por lo tanto, vamos a calcular la velocidad con el tiempo, teniendo en cuenta que nosotros, como no tenemos los datos reales de la velocidad a la que van corriendo los camionetes blancos, pues hemos buscado una información de internet de la velocidad promedio de una persona corriendo, de una persona normal, es de unos 15 km por hora, lo que se traduce en unos 4,17 metros por segundo. Y con el tiempo y con esta velocidad inicial, vamos a calcular la velocidad a la que se desplaza. Y con la ecuación de la posición, con su velocidad inicial, su posición inicial, vamos a calcular la distancia a la que se ha separado el muro durante la caída. Y hemos hecho las dos situaciones, en las que tardan 6,5 segundos y 2,3, y obviamente nos da que es más razonable la segunda situación, en la cual se desplazan aproximadamente los 10 metros. Y por aquí sería todo. ¿Cómo se ve? Aquí sería todo. Y a continuación tenemos el grupo 8. Buenos días, mi nombre es Diana y junto con mi compañero Pablo y Gonzalo vamos a llevar a cabo la exposición de este trabajo de física de película. Nosotros hemos tomado un clip de la película de Fast and Furious 4, pero antes de ponerlo, porque como hemos comprobado que le ha pasado al igual que a los compañeros no se ve, mi compañero la va a describir un poco ese clip de qué iba para que tengáis y toméis como referencia lo que vamos a llevar a cabo después. Pero antes voy a decir cómo nos hemos organizado para llevar a cabo esta exposición. Para ello, mi compañero explicará la película, a continuación mi compañero Gonzalo explicará los tipos de colisiones que hay, el movimiento rectilíneo uniforme, lo explicará mi compañero Pablo y finalizaré yo comentando el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Pues bueno, dejo con mi compañero Pablo que explique de qué va la escena. Bueno, en esta escena vemos a un hombre encima de un edificio sujetando una pistola y mientras este la sujeta, otro hombre le va a invertir desde la cima del edificio y justo en el impacto del choque se ve que dispara el arma. Estos dos, el otro hombre al invertirlo hace que caiga sobre un coche a una cierta altura. Y así acaba la escena, una escena muy corta. Vale,
Como primero de todo, el chico, bueno, el hombre trajeado salta atravesando la ventana y con un movimiento lineal. El movimiento lineal sabemos que se define como la velocidad que lleva un cuerpo con una masa determinada. Y pasa. Al principio solo teníamos la velocidad de un hombre. Pero ¿qué pasa? Que colisiona contra nuestro hombrecillo con la pistola, que nosotros hemos considerado que pesaría un poco menos. Nuestra masa 1 correspondería con el hombre de traje azul y nuestra masa 2, que es un poco menor, con el chico de la pistola. Pasa una cosa, que al ser seres humanos la colisión no es totalmente elástica y para ellos, para considerar para que sea mejor el trabajo, para que sea analíticamente algo mejor, una aproximación mejor, vamos a considerar como si fuese una colisión totalmente inelástica. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nuestro hombrecillo, que pesa 70 kilos, parte con un movimiento lineal cero. Pero el hombre ya lleva consigo un movimiento lineal. Entonces, como el movimiento lineal es conservativo, podemos determinar la velocidad. Simplemente igualamos los módulos del momento lineal, porque son exactamente iguales, y despejando podemos llegar a saber que la velocidad con la que termina desplazándose los dos cuerpos, que serían el hombrecillo y el hombre trajeado, sería más o menos de unos 4,3 metros partido segundo cuadrado. ¿Y qué pasa? Que al colisionar estos dos, a su vez, se dispara una pistola con cierto grado de inclinación. Hemos tomado que más o menos sean 30 grados respecto a la horizontal. ¿Qué pasa? Que no es una colisión per se que dispare. El hecho que dispare no es una colisión per se, pero podemos ver el principio de acción-reacción y podemos tratarlo más o menos como si fuese una colisión totalmente elástica. ¿Vale? Hacemos el mismo método, exploramos y vemos que la velocidad con la que salen para atrás los dos hombres, porque a nosotros nos da igual la bala, que la vaya hacia donde sea, pero nuestro conjunto del hombre con la pistola y el hombre trajeado saldrían con una velocidad prácticamente nula, de 0,027 metros segundos. Esta velocidad es prácticamente nula porque sí, la bala sale con una velocidad increíble, de 340 metros segundos, que he sacado buscando un poco por Google, pero pesa nada, pesa 0,01 kilogramos, eso no es nada. ¿Qué pasa? Que como la masa de los dos cuerpos, el hombre con la pistola y el hombre trajeado, es mucho mayor que la de la bala, van a salir con una velocidad mucho menor. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esta velocidad la vamos a descomponer en la velocidad que sale dentro del eje X y la de eje Y, la descomponemos, como vemos ahí, y la velocidad inicial en el eje X sería la suma de la descomposición de la velocidad que sale de la colisión de la pistola más la colisión totalmente inelástica. Y respecto del eje Y solo sería la parte vectorial de la colisión elástica de la pistola. Bueno, yo voy a hablar del movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Como sabemos, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en el que la velocidad es constante. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar la distancia que ha recorrido en el vestido. Como sabemos, la fórmula es la posición menos igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Suponemos que la posición inicial es 0 y con la velocidad que hemos tenido antes de descomponer los movimientos lineales, que tendría que ser la velocidad, bueno, por el coseno del ángulo de forma, que es 30 grados, que es la velocidad de la pistola, más la velocidad 2, obtendremos la velocidad en el eje X. Entonces, operando y como hemos medido el tiempo que tarda en caer, que es de aproximadamente 1,5 segundos, vemos que la distancia que se supone que tendría que haber recorrido es de unos 6,5 metros. Pero como en la escena se ve
la distancia no está cerca de esa. Entre otros factores, por el rozamiento con el aire que hemos despreciado y que al final es una película y no toman la física en serio. Para finalizar, voy a terminar explicando el movimiento en el FI, que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Para ello, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Siendo el ángulo 30 que lo habíamos medido, la distribución será 0 y nosotros nos tomamos como sistema de referencia positivo hacia abajo. Por lo tanto, ¿cómo será nuestra gravedad? Positivo. Perfecto. Entonces, una vez que sustituimos esos datos, obtenemos que nuestra altura del edificio será aproximadamente unos 11 metros. Si queremos también calcular cómo será la velocidad final cuando impacten con el coche ambos, pues podemos hacer la siguiente ecuación. Y al igual que como he dicho anteriormente, sustituyendo los datos que tenemos, nos dará la conclusión del dato que hemos tenido ahí, que sería aproximadamente unos 14,68. Pero no sé si habéis dado cuenta que le he hecho aposta de que aquí tienen que ir al cuadrado. Si no, estaría mal. Entonces, una vez que ya tenemos ese resultado, pues podemos ver cómo la conclusión que nosotros hemos llegado tras haber hecho este trabajo es que no está del todo mal realizada esta física de película, pero sí es verdad que tenemos pequeños detalles que, aunque no hemos visto el vídeo, me tenéis que creer porque no hay otra opción, que, por ejemplo, cuando chocan con el coche, el impacto es muy fuerte y el coche, por ejemplo, se rompe de una forma tan exagerada y las personas luego salen ilesas. Ahí vemos como, por ejemplo, eso está bien realizado. Y alguna otra pequeña detalle que me han comentado mis compañeros. Pues este sería nuestro trabajo de física de película. Espero que haya gustado y me haya aburrido mucho y os haya enterado bien. Muchas Nosotras somos Lucía y María y vamos a poner nuestro trabajo de física de película, que es sobre el movimiento parabólico y tiro parabólico. El movimiento parabólico, tiro parabólico, también llamado tiro oblicuo, es un ejemplo de movimiento en dos dimensiones. MRU, movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal, y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje vertical. Lo que se lanza en ese movimiento se llama proyectil. Y os vamos a poner el vídeo de la película que hemos elegido, que se llama El Señor de la Anilla. Ese es el vídeo. Vale, y ahora hemos puesto una captura donde se ve mejor el movimiento que se refleja en la catapulta lanzando la bola. Hemos calculado ese ángulo y es de aproximadamente 40 grados. Vale, el tiro parabólico consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un eje, o sea que forma un ángulo con la horizontal. En esa imagen podéis ver que la catapulta pues, lanza la bola y se ve la trayectoria de la bola y al final termina chocando con el castillo. El cuerpo en movimiento es cualquier objeto o cosa, una bola, un misil, un dardo, y a ese objeto le llamamos proyectil. El proyectil es cualquier cuerpo lanzado al espacio por la acción de una fuerza. Y esta es una representación gráfica de la trayectoria de la bola, y aquí sería el castillo. Y ahora mi compañera explica cómo calculamos.
Este sería el esquema más o menos del movimiento del parabólico que realiza la catapulta. Y los datos serían el ángulo que hemos calculado de 40 grados, la velocidad inicial, la gravedad, que sería la aceleración del eje X, y el análisis lo hemos basado en calcular lo que viene siendo el tiempo y el recorrido que hay entre la altura que hay del castillo a la que llega la bola. Entonces hemos utilizado estas ecuaciones, que sería la descomposición de la velocidad inicial, que se descompone en eje X y eje Y, calculándolo respectivamente por coseno y seno, y la ecuación del movimiento del proyectil, que sería un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. Esas serían las ecuaciones que hemos usado. Los datos que hemos propuesto han sido la velocidad inicial de unos 30 metros al segundo, el ángulo de unos 40 grados, la distancia entre la catapulta y el castillo de unos 50 metros y el origen que hay aquí, tanto para la X como para la Y. Los calculados son los siguientes. En el eje X hemos introducido los 50 metros, la velocidad de 30 metros al segundo y el ángulo de 40. Hemos despejado el tiempo y nos ha dado 18 segundos. Y en el eje Y, procediendo de igual manera, hemos metido el tiempo obtenido y nos ha dado 18,93 metros, que sería la altura que alcanza la bola lanzada por la catapulta. Lo que viene siendo como el impacto contra la muralla, quiere decir que el castillo podría medir unos 20 metros. Y luego, como conclusión, hemos comprobado que el tiempo que tarda la bola en la escena de la película es de unos 5 segundos que lo hemos cronometrado. Por lo tanto, el tiempo que habíamos propuesto teóricamente no es posible, es 2,18, y hemos vuelto a calcular la X con el tiempo del vídeo, que nos ha dado que es casi el doble que habíamos propuesto, de 50 metros. Entonces la distancia entre la catapulta y el castillo viene siendo de 115 metros. Bueno, y esta es el trabajo que hemos hecho. Vamos a pasar al siguiente grupo, que es el 9. Bueno, yo soy Ana, mi compañero Javier, y vamos a presentarme sobre el película. Bueno, para esta exposición hemos decidido escoger dos escenas. La primera de ellas es de Guardianes de la Galaxia y la segunda de American Psycho. Entonces, la primera que vamos a poner es la de Guardianes de la Galaxia, que tenemos por ahí la escena. ¡Eso no ayuda! ¡Número 3! ¡Todas a la vez! ¡A mi orden! ¡10! ¡2! ¡1! Ha apagado la gravedad artificial en todas partes, menos aquí. Y bueno, como vemos, pues durante la lucha están en esa escenario y quitan la gravedad artificial. Por lo tanto, mi compañera va a explicar la física que hemos usado. En esta escena hablaremos de la gravitación, ya que estamos en un sistema de gravedad artificial y cuando la cortas empieza a flotar, pero por la tercera ley de Newton, de acción-reacción, aquí la gente de esta parada no debe flotar porque no está realizando ninguna acción y no tiene ninguna fuerza más allá de la de su propio peso. Entonces sobre ella también actúa su fuerza-peso y no está actuando ninguna otra fuerza, por lo que debería permanecer en reposo. Este sería un ejemplo de la física mal explicada, o sea, mal aplicada. Y a continuación vamos a seguir con una escena muy corta de American Psycho, porque los que hayáis visto esa película sabréis que es un poquito agresivo. Así que la escena que hemos escogido es bastante corta, pero tiene algo.
aire libre, que como vemos se cumple porque en la escena donde deja caer la motosierra no aplica ninguna fuerza, simplemente lo deja caer y efectivamente vemos que cae en línea recta, no forma ninguna parábola ni nada. De hecho, hemos hecho una estimación del recorrido con aproximadamente 2 segundos y aplicando la fórmula de la cinemática, vemos que recorre una distancia de unos 19 metros, que es más o menos una buena aproximación. Por tanto, ese sería un caso de una buena física, ya que vemos efectivamente una caída libre. Por otra parte, vemos movimiento de rotación. En este caso es una mala física, ya que, como hemos dicho antes, no se aplica ninguna fuerza en el momento de caída. Y sin embargo vemos que en la siguiente escena donde se ve cayendo el objeto, vemos que está rotando. Por tanto, no tiene mucho sentido, ya que si no se aplica ninguna fuerza, debería caer simplemente recto y no debería hacer ningún movimiento de rotación. Por tanto, es una mala física. Y ya está, esta ha sido nuestra exposición, un tanto breve y espero que lo haya quedado. Buenas, vamos a hacer el trabajo de física de película. Somos Andrea, Cristian y Olga y vamos a hacer... Y vamos a explicar 3 escenas distintas, de 3 series distintas, cada uno vamos a hacer una escena y en cada escena vamos a explicar una introducción, los datos para los cálculos correspondientes y una conclusión final. Yo voy a explicar la escena de disparo de un francotirador. Esta escena viene dada de la serie de Bones, que básicamente es que un francotirador dispara y alcanza la bala le alcanza a una persona en la cabeza. Y vamos a ver si es posible, si esta acción puede ser posible de que pueda atravesar la bala por la cabeza, dentro de la ley de la física. Los datos que tenemos es que hemos hecho un diagrama donde podemos ver la posición del francotirador y la posición de la persona a la que se dispara, y que sería la altura y aquí que sería por la distancia entre el francotirador y la persona. Y también podemos ver por la descomposición de las velocidades tanto del eje X como del eje Y. El ángulo sería de 2,40 grados, la velocidad inicial que hemos buscado en internet, cuál sería la bala que dispararía un francotirador, que sería de 300 metros por segundo, y la distancia entre el francotirador y la posición de la persona pues sería de 1500 metros. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las velocidades iniciales tanto del eje X como del eje Y, pues a partir de la ecuación de velocidad inicial de cada eje igual a la velocidad inicial, pues en el eje X por el coseno y en el eje Y pues por el seno. En el eje X tenemos que, como es constante, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final. Y en cambio en el eje Y calculamos la velocidad inicial y también hay que calcular la velocidad final a partir pues, de esta fórmula que podemos encontrar aquí, donde la aceleración es igual a la gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado. Antes de calcular la velocidad final del eje Y, tenemos que calcular la altura, que es I. Por eso lo hacemos a partir de trigonometría. Una vez hecho, despejamos la velocidad final del eje Y y tenemos que entre 35,28 metros por segundo. Y una vez que tenemos las dos velocidades, tanto del eje Y como del eje X, a partir de esa ecuación podemos llegar a calcular la velocidad final de 302,0,5 metros por segundo. También esta velocidad final también se puede calcular a partir de otra forma, otro método, que es a partir de la ley de conservación de la energía mecánica, que podemos decir que la energía mecánica es igual a la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial, y como la energía mecánica es igual a 0, pues podemos decir que la energía cinética es igual a la menor energía potencial. Sabiendo cada una de las fórmulas, sacamos esta expresión donde despejamos la velocidad y te podemos también deducir la velocidad que puede alcanzar la bala, que llegamos a la mismo resultado que antes. Y finalmente la conclusión que podemos llevar a cabo a partir de estos dos métodos es que buscando también cuánto puede la velocidad necesaria que una bala puede llevar, que es necesaria para que una bala atraviese un cráneo, que sería de 69 metros por segundo, podemos ver que ha alcanzado esa velocidad, la velocidad que hemos calculado, por lo tanto esta acción sí se puede llevar a cabo.
Pues bueno, ahora vamos a ver el lanzamiento de la flecha, que es una escena de la serie del Riverdale. Vale, la escena trata, si le doy al botón, ahí. La escena trata de la protagonista que tira con un arco una flecha y que le pasa la flecha del hombro a un hombre. Vale. Bien, ese tiro de la flecha lo que hace una parábola, entonces vamos a calcular, vamos a hacer una calculación mediante la de sabemos más o menos que el tiempo que tarda entre que ha disparado la flecha hasta que le da el hombro al hombre es 0,5 segundos, más o menos. Sabiendo, porque hemos buscado por internet, que la velocidad media del disparo de un tiro con el arco es de 59 metros segundo, y deducimos más o menos que se dispara la flecha a una altura de 1,60 metros y que el ángulo con el que se dispara la flecha frente al suelo es de 15 grados. Hacemos estos cálculos. En el eje X, el tiempo, pues ya hemos dicho que es 0,5 segundos, la aceleración es 0, la distancia inicial 0, el ángulo 15 y la velocidad inicial 59 metros segundos. Entonces nos falta conocer la distancia final. Y en el eje Y conocemos el tiempo, conocemos la altura inicial y nos falta calcular la altura final. Esta sería la gráfica. Lógicamente el inicio será de donde está la protagonista y aquí sería el hombro del hombre que le da la flecha. Y los cálculos, pues empezamos calculando en el eje X la velocidad inicial del eje X, que sería con esa fórmula, con el coseno del ángulo, me saldría 56,99 metros al segundo, y después calculamos la X, la distancia total, con la fórmula típica de movimiento rectilíneo, que me sale 28,5 metros. Y ahora calculamos en el eje X la velocidad inicial en el eje X, que me sale 15,27 metros al segundo, y con la misma fórmula, pero ahora con la gravedad y la gravedad en negativo, por el eje de coordenadas, me sale 9,01 metros de altura. Y la conclusión es que la película no tiene mucho sentido esa escena, porque en la película sale que están aproximadamente a 10 metros y en los cálculos nos sale que tiene que estar a 28 metros, entonces no tiene mucho sentido. Y la altura me sale a 8 metros y pico, cuando tendría que ser a menos metros, ya que un hombre no va a medir 8 metros. La última escena es de la serie de Umbrella Academy, que trata de un cohete que ha lanzado contra un hombre que es mitad hombre, mitad gorila, y el caso es que se queda quieto y no se mueve nada. La masa del personaje la hemos averiguado que el peso de la es 92 kilos y el peso aproximado de un gorila es de 160 kilos, por lo que la masa media es de 126. Con respecto al cohete, lanzado con una cohete RPG-7, que es más pequeño, podemos averiguar la masa del cohete y la velocidad inicial que es de 300 metros por segundo. Y el cohete impacta aproximadamente a una altura de 1,3 metros. Basándonos en el principio de conservación del momento lineal, podemos calcular con esa fórmula despejando la velocidad que nos da 10,34 metros por segundo. Y a continuación determinaremos la distancia a la que debería caer el cuerpo, teniendo en cuenta que en el eje X la velocidad es constante y que en el eje Y pues, hay la aceleración de la gravedad de 1,8. A partir de esa fórmula, teniendo en cuenta la gravedad, calculamos el tiempo y despejamos la distancia, que sería 5,2 metros. La conclusión es que debido al rozamiento que hay entre el suelo y el personaje debería moverse, independientemente de la explosión del cohete, que haría también que se moviera más. Y ya está. Ya está. A la misma velocidad del tren, que la velocidad media de un tren puede ser 200 km por hora, ha llegado a esa velocidad y en el aire se ha mantenido a la misma velocidad y luego ha caído funcionando, lo cual no es posible. Lo que debería haber pasado es que el cuerpo sube, llega a una aceleración máxima, a una velocidad máxima, en esa velocidad máxima desacelera, llega a cero y cae. Pero como tiene un tren detrás, está a 200 km por hora,
Claramente el tren se lleva por delante. No da tiempo a prácticamente hacer nada. Ya está, eso es lo que pasa. Asimismo, a medida que luego eso vuelve a elevar, vemos que hay como algo en el suelo que lo impulsa, porque no hace ningún tipo de flexionamiento ni nada para poder impulsar hacia arriba y simplemente pues es como que se eleva, cuando tampoco debería de ser así. Aquí lo tenemos en las diapositivas que como el tren sigue así, como bien ha dicho mi compañero, si el Spiderman salta, a medida que llega arriba, directamente se precipitaría hacia abajo y quedaría encima del tren en lugar de ponerse delante como ocurre en la película. Y ahora tenemos la segunda escena que hemos considerado que es cuando se parten los edificios cuando él se engancha para la telaraña. Lo que ocurre en este caso es que si tenemos esta ecuación, vemos como cuando él se gira la telaraña tenemos dos puntos de agarre. Entonces, como el área es muy pequeña porque solamente está con dos puntos, la fuerza que ejerce el tren es superior a la que ejerce la tensión de la telaraña. Por lo tanto, como la fuerza esa es superior, el tren va avanzando. Cuando avanza, como la fuerza de enganche es muy pequeña, hace que se lo lleve por delante. Y entonces se rompen las paredes del edificio y no consigue frenar el tren. Aquí vemos como lanza la telaraña y aquí como tenemos un punto de agarre en una parte y en la otra en otro. Entonces aquí tenemos lo que he explicado, que este es el área en el que se engancha desde la perspectiva de la pared. Entonces la fuerza de tensión es superior a la de la pared. Por lo tanto, se va por delante. Y ahora mi compañero va a decir cuando no se parte la pared, porque Como bien ha dicho mi compañera, tomando en cuenta la ecuación de la presión, que es fuerza partido del área, si la fuerza es mucho mayor y el área es muy pequeña, se va a romper los edificios. ¿Qué hace esta con luego? Teniendo en cuenta que este es el tren, que aquí está a la izquierda, el coge pone mucha telaraña en muchos edificios, de forma que esta ecuación, el área aumenta mucho. Al aumentar mucho el área, esta aumenta y además la fuerza, sabemos que es la masa por la aceleración. Esto va a disminuir y va a desacelerar hasta que la fuerza que lleva el tren sea igual a la fuerza de la tensión. Eso es lo que pasa en este tren. Se hace la aceleración y le da tiempo a Spiderman de parar el tren antes de explotar. además también comprobamos en la escena que hemos visto que como va haciendo la fuerza que él ejerce mayor, se le va partiendo el traje y además vemos como el tren por delante se va como estrechando y se parte los cristales. Y por último, aquí lo vemos gráficamente como hay muchos puntos de enganche. Y por último tenemos la última escena que es porque no se queda el tren. Aquí lo que hemos utilizado es la ley de la palanca, ¿vale? Que viene regida por la ecuación viene regida por esta ecuación de aquí, donde esa es la resistencia, los números que tiene es la resistencia, y esto hace referencia a la parte del tren que está salida. Entonces, como la parte que tenemos del tren que está dentro del precipicio es más larga, tiene más peso que la que está afuera, por lógica eso hace que el tren no se precipite hacia abajo, porque si tuviésemos más peso delante, el tren evidentemente se inclinaría más y caería por la fuerza de la gravedad precipitando hacia el vacío. Aquí lo vemos gráficamente, como la fuerza del tren es la misma que la de la tensión y se para. Y aquí vemos como el brazo de la resistencia es mayor que el otro, y por la ley de la palanca, o sea, es mayor que el brazo de la justicia, y por la ley de la palanca pues impide que se caiga el tren al vacío. Y eso es todo.
la conservación del movimiento lineal con un pequeño fragmento de la serie de Cobra Kai, y Cristina y yo vamos a demostrar un segundo ejemplo que sería válido de un tiro parabólico con un fragmento de Angry Birds 1. Bueno, yo voy a empezar por el primer ejemplo, que es de Cobra Kai. El concepto de momento lineal se usa para denotar la energía en el movimiento. El momento lineal P de una partícula con masa m y velocidad v es igual a la masa por la velocidad. Es una magnitud física vectorial que tiene la misma dirección que la velocidad, y además se ha producido por fuerza. Si la masa es constante, podemos relacionar el momento lineal con la fuerza que se aplica sobre el cuerpo mediante la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si ponemos que la aceleración es la velocidad por unidad de tiempo y metemos una masa que es constante mediante diferencial, nos queda el diferencial del momento lineal. Si cambia el momento lineal de la partícula, su velocidad varía y se produce una aceleración de la fuerza. También tenemos que considerar otro factor importante, que es el tiempo. El cambiar el momento lineal es mayor si se aplica la misma fuerza durante un periodo de tiempo más largo que si aplicamos la misma fuerza durante un periodo de tiempo más corto. Vale, como consecuencia de todo esto, pues también aparece la tercera ley de Newton, que es la ecuación de la aceleración. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Aquí vemos que a toda acción le corresponde una reacción. Entonces, cuando el primer chico que hemos visto ejerce una fuerza sobre el otro, este responde con una fuerza con una misma dirección y magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, aquí veríamos que el momento lineal de la primera persona estaría con la dirección hacia allá, en sentido hacia allá, y el otro estaría en la misma dirección, pero en el sentido contrario. Como ya he dicho antes, el momento lineal es la masa por la velocidad, y entonces nosotros, aunque en la acción-reacción tendríamos que tener en cuenta también el desplazamiento que le pasa cuando la persona que pega el empujón va hacia atrás, pues nosotros eso lo hemos considerado, no lo hemos tenido en cuenta. Y hemos considerado unos datos que hemos inventado, por ejemplo, los dos niños que tienen una masa parecida pero no igual, 75 kilos, y la persona que pega el empujón va con 3 metros por segundo, el otro consideramos que estaba en reposo, y averiguamos la velocidad que tendrá la persona número 2 cuando la persona que ha pegado el empujón ya tenga esa velocidad 0. Por lo que, viendo que la suma de los dos momentos lineales es constante y viendo que la diferencia entre esa sumatoria sería igual a 0, pues vemos que la velocidad final del cuerpo 2 sería 3,21, que es un poquito más que la que tenía la persona 1 al empujar, pero es un poquito mayor porque no tiene la misma masa, pero vemos que sí se conserva. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo 2, que es el tiro parabólico en la película de Angry Birds 1. Mi compañera va a poner el vídeo.
la unión de otros dos movimientos que son el rectilíneo uniforme en la componente horizontal y la caída libre en la componente vertical. Estos dos movimientos se dan gracias a la acción de la gravedad y finalmente obtenemos el movimiento de una bala. Para explicar las dos componentes, tenemos la componente horizontal, que es el recorrido que hace el cuerpo en una curva. En esta tenemos en el eje X la velocidad constante y en el eje Y una velocidad que va aumentando hasta una altura máxima que se calcula mediante esta fórmula, la velocidad inicial de la vertical al cuadrado partido de la gravedad y luego a partir de ahí va descendiendo la velocidad hasta que llega a cero cuando se para el cuerpo. Y luego tenemos la componente vertical, que es cuando el cuerpo avanza hacia arriba, desde un ángulo con respecto a la horizontal. Y aquí va a tener una velocidad determinada inicial. Además, las dos velocidades se pueden calcular desde la velocidad inicial y el ángulo del seno y el coseno. Y para finalizar, pues vamos a poner un ejemplo con datos que nosotros hemos supuesto. Y bueno, suponemos que tenemos que el cuerpo recorre una distancia de 20 metros a una velocidad de 35 metros segundo y sabemos que la gravedad son 9,8 metros segundo cuadrado. La primera ecuación que podemos ver, despejamos el tiempo, que luego lo sustituiremos en la segunda ecuación, es igual a la velocidad inicial por seno de θ por t menos 1 medio gravedad por t al cuadrado. Y con esto vamos a obtener el ángulo θ a partir del despeje final, que sería seno de 2θ igual a g por x partido la velocidad inicial al cuadrado. Y por tanto tenemos un ángulo de 4,60 grados. Y hasta aquí sería nuestro trabajo. Y esperemos que Bueno, ahora me toca sobre Argentina y vamos a hacer un par de escenas de películas. Así que mi padre y mi compañero. Buenas, yo soy Antonio y voy a empezar hablando sobre la película Juega hasta el fin, en la que vamos a ver un ejemplo de caída libre. Como podemos apreciar, el personaje cayó desde una altura, como estaba ascendiendo, la altura nosotros hemos cogido que era más o menos la de la altura más grande, que es alrededor de unos 2000 metros, y esta es la altura inicial, y la altura final podemos observar que es la boca del demonio, y así que en comparación, que bueno, no se ve muy bien, pero es de unos 1000 metros el demonio. Entonces la altura final sería 1000 metros, y como estamos en la Tierra la gravedad sería de 9,8. Usando la fórmula de la caída libre, despejando podemos observar que el tiempo de caída es de 14,28 segundos. Y anteriormente nosotros con un cronómetro medimos la velocidad, el tiempo en el que caía ese rollo, y era de 9,09 segundos, por lo tanto la película está equivocada en ese dato. Y para que cayera esa velocidad, la gravedad tendría que ser de 24 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración, la gravedad. La hemos calculado también con la misma fórmula, despejando. Bueno, una vez calculada el tiempo y todos los datos, con la fórmula ahí que se indica, velocidad igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, podemos calcular la velocidad en la que el actor cae. En este caso la velocidad es de 140 metros por segundo. En caída libre no importa la masa, como ya sabemos, porque cae igual. Y en conclusión la película está errónea, hablando físicamente del tiempo de caída y la velocidad, porque aunque haya rozamiento, que nosotros le hemos despreciado el rozamiento, podemos observar que obviamente no cae a esa velocidad. Y ahora le paso a Valentina. Bueno, me hicieron la película de Paciente.
En la escena podemos ver el choque de esas dos cosas de la toma. Podemos ver el choque de dos masas de agua. Y tal supone lo siguiente, que las dos masas de agua son iguales. Que la gravedad es cero y la que está en el espacio, y que la segunda masa de agua, que es la que está la protagonista, que se encuentra en el espacio. Entonces, podemos ver que la primera masa de agua ejerce una fuerza contra la que está en el espacio. Y hace es una fuerza que está en el impulso. Y el impulso es igual a la presión del momento final. Como podemos ver, con la presión del minuto y del momento. Entonces, si despejamos la ecuación primero, podemos ver que la siguiente. En la cual esto es antes del choque, esto es posteriormente. Y aplicamos los datos supuestos que son la masa mínima es igual a la masa y que la velocidad la velocidad que es la de la masa de agua que se encuentra protagonista es 0. Al despejar podemos ver esta es 0 y nos quedaría ¿qué quiere decir esto? Que como podemos la velocidad primera, la primera masa de agua, debe ser igual a la suma de ambas velocidades del vector del choque. Y como sabemos que el momento final se conserva y se calcula por la masa por esta velocidad, podemos decir que la masa de agua primera disminuye su momento lineal, ya que su velocidad después del choque es menor, mientras que la masa de segunda de agua aumenta su velocidad, aumenta su velocidad después del choque y la tiene cero. Y por ende su momento lineal. Aquí podemos ver la primera está su modo de velocidad, la segunda está en reposo y después del choque podemos ver que la segunda realiza después del choque hay una fuerza en sentido contrario por la que sale la soldación, mientras que la primera va en la dirección contraria, a la velocidad inicial. Por lo que podemos decir que esta película hace una demostración correcta del momento lineal y la tercera de Newton en el momento del choque hasta la masa de agua. Bueno, pues esto ha sido todo y muchas gracias. Bueno, pues yo soy María y os voy a hablar sobre dos escenas de dos películas donde hemos encontrado dos tipos diferentes de movimiento. La primera es una de Harry Potter, donde hemos encontrado una caída libre, y la segunda es una de Star Wars, donde hemos encontrado un movimiento lineal. Pues básicamente el vídeo es Dueling, una de las prácticas de vuelo que cae desde la escoba, para en un punto y vuelve a caer
En la caída libre, un objeto cae verticalmente desde una cierta altura, que llamaremos h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier tipo de obstáculo. Se trata de un movimiento, se trata de un MRUA, en el que la aceleración tendría la misma dirección y sentido que la gravedad. Como podemos observar, en estas ecuaciones la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La altura la calcularíamos a través de la ecuación de la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Y la altura también podríamos calcularla a través de la velocidad final más la inicial entre 2 y todo el duelo multiplicado por el tiempo. Aquí tenemos un diagrama de la caída libre donde podemos observar la altura inicial. Hemos puesto nuestro sistema de referencia hacia abajo, por lo que la zona positiva estaría arriba, la zona negativa estaría abajo. Lo que quiere decir que tanto la velocidad como la aceleración, como tienen la misma dirección y sentido, serían negativas. Como podemos observar en esta imagen, tenemos actuando fuerza. Una es la fuerza de tensión, que es igual al peso por la masa por la aceleración, y el peso del cuerpo, que es igual a la masa por la gravedad. Si igualamos esta fórmula, tenemos que el peso menos la tensión es igual a la masa por la aceleración. Como el cuerpo se encuentra en ese momento y en reposo, la aceleración sería nula. Por lo que podemos decir que el peso es igual a la tensión. Eso se debe a la segunda ley de Newton, que nos dice que el producto de la masa de un cuerpo por su aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre dicho cuerpo. Como, por ejemplo, si el cuerpo tiene 8 kilos, la tensión iría hacia arriba y el peso iría hacia abajo. Como conclusión podemos decir que obtenemos el peso, es decir, la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo, que es igual a la tensión que sufre ese cuerpo al colgarse de un alambre o cualquier objeto. En esta segunda imagen podemos ver cómo actúa el peso, como antes, y añadimos una fuerza de rozamiento del aire. Esa fuerza de rozamiento del aire se calcula a través de la ecuación de la constante por la velocidad al cuadrado. Esta constante depende de la densidad del aire, el área de la reacción transversal expuesta del aire y el coeficiente que depende de la forma del objeto. Como podemos ver, menos la fuerza de rozamiento de la aceleración del aire menos el peso es igual a masa por la aceleración. Podemos calcular su velocidad final a través de la ecuación de velocidad inicial igual a la velocidad inicial final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Como conclusión podemos decir que cuando un objeto cae incrementa su velocidad y a su vez lo hace la resistencia del aire hasta que llega a su punto máximo y se iguala con el peso y la fuerza sería neta. Bueno, hemos supuesto que el tiempo que tarda el cuerpo en caer desde el inicio hasta el final serían 3 segundos, por lo que, como la velocidad inicial sería 0 porque el cuerpo se encontraría en reposo, podemos decir que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo que tarda. En este caso la gravedad es 9,8 por los 3 segundos y nos saldría una velocidad final de 29,4 metros por segundo. Para calcular la altura que recorre, utilizaríamos la ecuación de un medio por la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo que tarda en caer. Como hemos dicho que la velocidad inicial es 0, nos quedaría un medio de la velocidad final por el tiempo, que hemos dicho que el tiempo sería de segundos, entonces un medio por 29,4 segundos por 8 y nos quedamos aquí que y esta es la segunda escena, que es una de Star Wars, que tampoco se va a ver vídeo, pero básicamente es un enfrentamiento entre Rey y Kylo Ren, donde entre medio de ambos hay un cuerpo. Y aquí tendríamos un momento lineal.
La conservación del momento en la aplicación de su movimiento es que la conservación del momento lineal, también conocido como el principio de conservación de la cantidad de movimiento, establece que si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo eso es nula, el momento lineal permanece constante a través del tiempo, como podemos ver en esta cuestión. Este tipo de movimiento únicamente se produce si el sistema se encuentra aislado, es decir, si no hay ninguna fuerza. Y por consiguiente, el peso inicial y el final serían iguales. ¿Por qué se conserva el momento? Pues la conservación del momento lineal es consecuencia de la tercera ley de Newton. Al colisionar dos objetos A y B y solamente existe una interacción entre ellos, se produce una fuerza sobre el objeto A a causa de B y al contrario, una fuerza sobre el objeto B a causa de A. Que ambas tendrían la misma dirección pero en distintos sentidos y tendrían el mismo valor, por lo que se anularía y se mantendría el equilibrio del cuerpo. Las fuerzas actúan entre los objetos cuando se encuentran en contacto y el tiempo que tardan en estar en contacto depende de las características específicas que posee el cuerpo. Pero este tiempo tiene que ser igual tanto para A como para B. Como podemos ver ahí, el tiempo de A con respecto a B es igual al tiempo de B con respecto de A. Estos tiempos dependen son iguales en magnitud, pero tienen dirección opuesta. Como podemos ver en esta ecuación, la fuerza de A con respecto a B es igual por el tiempo de A con respecto de B es igual a menos la fuerza de B con respecto a A por el tiempo de B con respecto a A. También se puede expresar de manera equivalente como la suma de los cambios de la masa, como vemos ahí. La masa de A por la diferencia de la velocidad de A más la masa de B por la diferencia de velocidad de B es igual a 0. Como hemos dicho anteriormente, todo ello depende de la central de Newton. Cuya ecuación sería esta. La primera ley de Newton, cuya ecuación sería esta. Que el sumatorio de la fuerza sería 0, que es igual a la derivada del peso partido de la derivada del tiempo, donde el peso es igual a la masa por la velocidad y una masa es constante, y la masa es constante pero distinta de 0. La masa por la derivada de la velocidad más por el tiempo es igual a 0, donde y por ello la velocidad es constante. En esta imagen podemos observar cómo hay un cuerpo que tiene una fuerza peso que va hacia abajo debido a la gravedad y dos fuerzas que tienen el mismo valor, la misma dirección pero en distinto sentido para que se opongan y se mantengan en equilibrio. Según la imagen vemos como las fuerzas son demasiado fuertes para el material del objeto, por lo que terminan rompiéndose y se fragmentan dos trozos que tienen pesos distintos y dos fuerzas que van hacia la misma dirección, lo que hace que estos cuerpos se alejen cada vez más uno de otros. La velocidad inicial sería 0, ya que las fuerzas se anulan, y la velocidad final, después de esta ruptura, no se conoce, pero sí se podría calcular a través de ecuaciones cinéticas. Suponemos que el objeto recorre una distancia de 10 metros y sale con una inclinación de 2,5 grados. Utilizando la ecuación de la posición final es igual a la velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad por el seno de 2 veces el ángulo que forma. Despejamos la velocidad inicial de la velocidad final y nos saldría 23,9 metros por segundo. Para calcular el impulso, utilizaríamos la ecuación de la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Como hemos dicho que la velocidad inicial es 0 porque el cuerpo se mantiene en equilibrio, sustituiríamos y diríamos que posee una masa de 0,05 kilogramos por los 23,9 metros por segundo que hemos calculado anteriormente y nos saldría un impulso de 1,7 kilogramos por metro partido segundo. Como conclusión, podemos decir que cuando se produce un choque entre dos partículas, en este caso de un mismo cuerpo, por su partición, aparece una fuerza en cada uno de los trozos de la misma, con la misma dirección que lleva los cuerpos, haciendo que estos se separen cada vez más. Esto no sucede en un principio, puesto que al referirse de un mismo objeto, las fuerzas que se producen tienen el mismo valor y el objeto se mantendrá estable.
Buenas chicos, yo soy vuestro compañero Jesús y junto a mi grupo, que está formado por José, Agustín y Daniel, vamos a exponer nuestro proyecto de física de película. La estructura es la siguiente. En el primer punto vamos a analizar un fragmento de una película de forma cualitativa y en el segundo vamos a verlo de una forma cuantitativa, con cálculos. Vale, la primera película que hemos escogido se llama Misión a Marte, del año 2000, es antigua, y en este ejemplo lo que queremos enseñaros es cómo se incumple la ley de Newton. Ese sería el crítico. Pero ponme el otro que se va más rápido. Bueno, se ve igualmente. Vale, como vemos en este clip, el astronauta se está propulsando con los propulsores y están en gravedad cero. Si os fijáis, la cuerda no está ejerciendo tensión, por eso hemos dejado este fragmento de GIF. La gracia está en que si no estuvieras en el espacio y te impulsaras de forma continua, por las leyes de Newton tendría que aumentar tu aceleración. Pero si veis en este ejemplo se mantiene la velocidad constante. Entonces, podríamos concluir que en este fragmento de esta peli, a pesar de que es antigua y tiene bajo presupuesto, no se ha representado muy bien la física. Vale, nuestra segunda película es Speed, es la película que nos puso el ejemplo del profe, que si el autobús bajaba a determinada velocidad explotaba, y en ella lo que vamos a analizar es un movimiento parabólico. Las suposiciones que hemos hecho, bueno, son primero Bastante cómico, ¿eh? Bueno, ahora vamos a tener que reiniciar la cosa porque Lo reiniciamos mientras... No podía hacer una otra gráfica en nuestro trabajo porque no es comparable. Bueno chicos, mientras tanto, voy a empezar a explicaros para tardar menos y así como lo he hecho, pues veis el clip y ya termino la explicación. Voy a hacer uso de la pizarra, ya que pues, mientras estaba entendiendo. El movimiento parabólico no voy a explicar con mucho detalle porque aparte que algo que ya hemos visto unas cuantas veces en unas cuantas sesiones. ¿Ya funciona? Sí. Vale, entonces. Vale. En este clip, como veis, vamos a analizar el salto que realiza Keanu Reeves desde el coche hasta el autobús. Las suposiciones que hemos hecho, hemos tomado altura inicial, la de donde salta del coche, hemos despreciado rozamientos y como podéis apreciar, ambos vehículos se mueven más o menos a una misma velocidad, por lo cual podemos suponer velocidad constante y que van a la misma. Entonces como si estuvieran quietos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo que es un movimiento parabólico. Este es un esquema general. En el APX tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y en el API tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nosotros las preguntas que nos hemos hecho sobre este fragmento para ver si está bien construido son la altura máxima que alcanza en el salto. También nos hemos preguntado la velocidad inicial con la que despega, aunque esto lo calcularemos, pero bueno. Bueno,
Vale, las preguntas que nos hemos hecho sobre este fragmento son la altura máxima que alcanza, el tiempo que tarda y la distancia de alcance. Entonces, una vez obtenidas estas tres valores, podemos ver si el salto puede ser coherente o no con la realidad. El tiempo de la calculadora es una cosa muy curiosa, ya que en vez de realizar una suposición, lo que hemos hecho ha sido coger una herramienta de edición de vídeo y ver cuántos frames, es decir, cuántas imágenes tiene el vídeo. Os lo explico. Hay un concepto que se denomina frame por segundo, FPS, que es el número de imágenes por segundo que tiene el vídeo. El vídeo está en formato 24 FPS. Esto quiere decir que en un segundo tenemos 24 imágenes. Entonces, tomando el número de imágenes que tenemos, podemos calcular el tiempo. ¿Se ha vuelto a crecer? ¿Quedan muchas más escenas? No, solo esto. Termina de escribir esto y ya lo de acuerdo. Es que estoy viendo controlar el tiempo porque tengo cálculo rápido. El tiempo creo que eran unos 14 frames o 13. Sí, pero ¿cuánto da después de los frames? Total, en nuestro clip tenemos unos 14 frames. Entonces, realizando una sencilla regla de 3, podemos ver cuánto da el tiempo. Ya tenemos el tiempo de vuelo. Con ello, calculamos la altura máxima. Es decir, no miento, primero vamos a calcular la distancia de alcance. Y nuestro tiempo de vuelo se define de la siguiente forma. Y sabemos que esta vez tenemos un movimiento de ciclo uniforme, despejando de aquí obtenemos esta expresión. Hemos supuesto un ángulo de 45 grados aproximadamente, se puede apreciar en el vídeo. Entonces, la demostración en este caso sí está hecha, la del tiempo de vuelo no. Si luego al final queréis que lo haga, no tengo problema, pero es por ir recortando. Con estos datos nos da que la distancia de alcance es de 0,826 metros. Que puede sonar en principio algo coherente, viendo la distancia de salto que hace el coche de la autobús. Por último, queremos calcular la altura máxima. La condición para que la altura sea máxima es que la velocidad en nivel que sea cero. Entonces, despejando de las ecuaciones y reorganizando, obtenemos que nuestra I va a ser algo tal que así. No lo voy a volver a demostrar porque sería bastante tiempo. Y bueno, sustituyendo los datos, la velocidad inicial la tenemos. El seno del ángulo es 45. El seno de 45, la escala tenemos y los tres medios también. Entonces, sustituyendo los datos, eso nos daría una altura de 1,072 metros. A la que habría que sumarle a la que está sobre el suelo, porque nosotros vamos a tomar el punto de referencia desde el coche. Entonces, al final tenemos que si nuestro tiempo de vuelo es aproximadamente unos 0,5 segundos, quiero recordar, nuestra I a una altura de 1,072 metros aproximadamente y la X a 0,826 metros, pues nuestra conclusión del trabajo es que este salto pues parece que está bien hecho, incluso podría haberlo realizado el propio juego. Aún así hemos realizado bastantes consideraciones y bueno, esto no lo hemos llegado a estudiar, pero os lanzo una pregunta, que es que si creéis que el aire a esa velocidad a 80 como poco, porque es la premisa de la película, pero podríamos estar yendo más rápido. La pregunta básicamente si creéis que el rozamiento en el aire podría generar la suficiente inestabilidad como para que ese salto fuera lo suficientemente difícil de hacer porque no se llega a